Buen día, mis queridos estudiantes de primero medio. Hoy vamos a trabajar en nuestra clase número 3, ¿cierto? De la ficha número 3. Y vamos por la segunda patita del tiempo del relato, ¿cierto? La sesión anterior trabajamos el tiempo del relato, ahora vamos con la parte número 2 y final para terminar ya con este elemento de la narración que es el tiempo. Vamos entonces. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta clase? Diferenciar las anacronías temporales. Las anacronías temporales y, obviamente reconocerlas. Y como yo les decía, la clase pasada, ¿cierto? Estuvimos trabajando acá. Tiempo del relato, que se dividía en dos, disposición del acontecimiento, y hoy día terminamos con las anacronías temporales. ¿Qué va a ser una anacronía temporal? El concepto de anacronía narrativa o anacronía temporal viene a caracterizar un tipo especial de alteración temporal. Ya, básicamente, vamos a ver si podemos mostrar esto. Esta es la idea. A ver. Ahí, no sé si se alcanza a ver. Ya, ahí. Vamos a tener entonces que esta línea de acá va a ser la temporalidad de la historia, ¿cierto? Sabemos que la historia va avanzando en el tiempo. Y hay en algunas historias, en algunas temporalidades, en donde se produce un quiebre en la temporalidad de esta historia, en esta línea que va así, se produce un quiebre, que está demostrado por este rayito que está acá. Ese quiebre lo vamos a conocer como una anacronía temporal, ¿ya? Y este quiebre, ¿cierto?, que viene a alterar esta historia, ¿cierto?, que iba lineal, puede ir hacia el pasado o hacia el futuro. Ya cuando hablamos que el salto temporal o el quiebre que hace la narración, ¿cierto?, que generalmente es para recordar algo cuando ya el pasado, ¿cierto?, lo vamos a conocer como analepsis. Cuando la anacronía temporal da un salto, ¿cierto?, hacia el pasado, va a ser analepsis. Y cuando el quiebre, la anacronía temporal, dé un salto hacia el futuro, ¿cierto?, una proyección, una visión, lo vamos a llamar prolepsis. Ya, entonces tenemos dos tipos de anacronía. La analepsis, que es cuando salta hacia el pasado, y la prolepsis, cuando salta hacia el futuro. Cuando hablamos de anacronía temporal, entonces, es cuando se detiene la historia, ¿cierto?, para no seguir con lo que ya nos están contando, sino que lo más probable es que el personaje haya tenido un recuerdo de algo. Por lo tanto, la narración en ese momento va a comenzar a narrar un recuerdo, para luego, ¿cierto?, luego de este quiebre, volver al presente y seguir con la historia normal que nos estaba contando. Y así como puede ir al pasado, ¿cierto?, esta anacronía es ser analepsis, y el personaje recuerda y luego vuelve al presente, también puede tener una visión hacia el futuro, ¿cierto? Alguna visión, algunas imágenes que tenga, y cuando sea así lo vamos a llamar prolepsis. Y pasa exactamente lo mismo, con algo que al personaje se le presenta como algo que va a suceder y luego vuelve al presente. Ya, jóvenes, eso sería el concepto de anacronía temporal para que ustedes lo puedan más o menos visualizar. Y, como les adelantaba, ya les adelanté, ¿cierto?, analepsis se llamará así cuando el relato salta hacia el pasado para contar o evocar una acción anterior al momento presente de la historia narrativa. Y prolepsis se llamará así cuando el tiempo del relato se detiene momentáneamente para incorporar a la narración sucesos con un tiempo posterior a la historia presente, o sea que van a pasar después. Y lo nuevo es que así como vamos a tener salto hacia el pasado y hacia el futuro, también se van a dividir estos saltos en dos. Vamos a tener dos tipos de saltos hacia el pasado y dos tipos de saltos hacia el futuro. En la analepsis vamos a tener el flashback y el raconto, y en la prolepsis vamos a tener el flash forward y la premonición. Ahora lo que vamos a hacer va a ser caracterizarlo. ¿Cómo vamos a identificar, las anacronías temporales? Primero tienen que leer el texto. Identificar los verbos que indiquen temporalidad. Generalmente los verbos le van a indicar si es algo que él estaba recordando, no sé, verbo en pasado o verbos, ¿cierto?, en futuro. Son bien fáciles de diferenciar, ahora los vamos a ver. Una vez que hayan identificado la temporalidad, es decir, si es analepsis o prolepsis, vuelven a leer detalladamente para ver de qué tipo, ¿cierto? Si es en caso de analepsis, si es flashback o raconto,
y si es caso de prolepsis, si es flash forward o premonición. Vamos entonces. ¿Qué va a ser el flashback? El flashback es un retroceso temporal breve hacia el pasado y un retorno rápido al presente, hecho por el narrador o por el personaje. El flashback básicamente es un salto breve hacia el pasado, por eso se llama flash, porque es rápido, veloz, como el flash de una fotografía, ¿ya? Y entonces el personaje o el narrador va a recordar algo pasado, ¿cierto? Un recuerdo, algo que ya sucedió, y va a volver inmediatamente al presente. Veamos un ejemplo. Dice: caminaban tomados de la mano por el Parque Ecuador de Concepción, cuando vieron una flor hermosa que les hizo pensar en aquella rosa, la misma que él le regaló cuando se conocieron hace 4 años. Se miraron, se sonrieron y siguieron juntos el camino. Acá entonces, si se daban cuenta, tenemos que la premonición comienza cuando ven la flor. La premonición, disculpen, el flashback comienza cuando ven la flor. Generalmente todos estos saltos hacia el pasado son evocados por algún elemento, aroma, objetos que vean, ruidos. En este caso fue por una flor que les hizo pensar en aquella rosa. Aquí ya nos trasladamos hacia la historia, va a narrar un recuerdo. La misma que él le regaló, un verbo en pasado, ¿cierto? Esto ya sucedió cuando se conocieron hace 4 años. Aquí termina el flashback y luego volvemos al presente. Se miraron, se sonrieron y siguieron juntos el camino. Ese es un ejemplo de flashback. Vamos con el raconto. A ver, la única diferencia entre el flashback y el raconto es que el raconto, como dice ahí, es un retroceso también hacia el pasado, pero esta vez es extenso y detallado. Ya es un retorno, ¿cierto?, al presente, pero con una claridad de ese recuerdo. No es momentáneo. De hecho, por ejemplo, la historia se puede narrar o puede estar muy enfocada completamente en raconto, como sucede en Titanic. Titanic, decimos que una temporalidad en raconto completa la película, porque toda la película es un recuerdo, de hecho. Y entonces el raconto corresponde a un retroceso extenso hacia el pasado y un retorno al presente, recordando hechos directamente a través de los personajes. Vamos a ver un ejemplo. Y dice: esa noche ella ya dormía. Había quedado exhausta luego de su celebración número 21, mientras en el comedor los demás discutían acerca de política internacional. En eso se vio rodeada de peluches y flores en la pared de una pequeña pieza en Maipú, llorando porque la mamá aún no regresaba del trabajo. Era las 5, las 6 y no volvía. No existía teléfono en casa para poder llamarle al trabajo y saber qué pasaba. Mamá está ya junto a ella, respira aliviada, puede dormir. Mientras en el comedor la conversación ha terminado y cada uno se repliega a sus habitaciones. Bien, acá tenemos que el raconto comienza acá. Esto es el presente, ¿cierto? Hay una celebración y está en su pieza y acá. En eso se vio rodeada de peluches, ¿cierto? Un recuerdo. Y flores de la pared de una pequeña pieza en Maipú, llorando porque la mamá aún no regresaba del trabajo. Era las 5, las 6 y no volvía. No existía teléfono, todo eso es un recuerdo. Después le llega la mamá y acá, ¿cierto? Acá ya estamos en el presente. Mientras en el comedor la conversación ya ha terminado y cada uno se repliega a sus habitaciones, ¿cierto? Tuvo una sensación, un recuerdo, ¿cierto? En este caso un sentimiento, una emoción, por que la mamá no regresaba. Si se dan cuenta, es mucho más detallado que el anterior. Es más detallado, es más exhaustivo, en qué situación estaba, qué estaba sucediendo, incluso la decoración de la habitación, etcétera. Es mucho más detallado. Entonces, la única diferencia entre el raconto y el flashback es que el flashback es como dice su nombre, es rápido, un retroceso hacia el pasado rápido, y el raconto es más extenso. Vamos con los últimos dos entonces, que es el flash forward. Acá ya pasamos a la prolepsis, ¿cierto? ¿Qué es el flash forward? Misma idea del flashback, ¿cierto? Va a ser un salto hacia el futuro, pero muy, muy cortito, como el flash de la cámara. Es una anticipación violenta al futuro de un personaje, rápida y repentina. Es un salto breve. Fue y volvió inmediatamente al presente,
ya es nada más un momento y muchas veces puede generar confusión en el personaje de no entender bien qué es lo que está viendo, ¿cierto? Porque tengamos claro que es algo que aún no sucede, entonces puede crear confusión. Ya que tenemos un ejemplo, dice, mientras agonizaba llegaron los médicos y empezaron a reanimarla, pues los signos vitales estaban desapareciendo. Ella lo vio sentado a la diestra de Dios Padre, resplandeciente y hermoso, con los brazos extendidos hacia ella. La alegría inundó los corazones de los familiares al saber que Elisa estaba nuevamente estabilizada en la sala de operaciones. Si se dan cuenta, acá comienza el flash forward, ¿cierto? Que, bueno, este flash forward da a entender que ella fallece, ¿cierto? Que ella es lo que ve en ese instante, que es lo que ella vio, lo que iba a suceder cercano en el momento, y luego vuelve a la vida, ¿cierto? Es una proyección de lo que ella iba a ver, en este caso ve a Dios, ¿cierto? Y luego vuelve a la vida, rápido, en un segundo, ¿cierto? Muy rápido. Y vamos con el último, que es la premonición, que es lo mismo, un salto hacia el futuro, pero extenso, detallado, muy claro. Se trata de una alteración de la secuencia cronológica con una visión del futuro de personaje o directamente de hechos, de forma extensa realizada por el narrador. Acá tenemos un ejemplo. Ese día él conoció las estrellas y supo que muy pronto estaría todo en orden. Lo que veía era maravilloso. Habían autos espaciales y la gente manejaba todo con la tecnología más avanzada de la que se tenga imaginación. Sin duda vendría tiempos mejores. Bien, acá es importante, jóvenes, que lo que pasa es que él está súper claro de lo que viene, ¿cierto? Él está seguro, ya lo sabe lo que va a suceder. Y de esta manera, ¿cierto? Es detallado, es seguro, es una premonición. Está claro lo que va a suceder, no hay una confusión. Él sabe lo que va a pasar, sabe lo que vio y que va a ser algo positivo. Bien, jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Cuídense mucho, muchos abrazos.